Hola, muy buenas tardes para vos, Cristian. Bueno, la verdad es que creo que estamos viviendo en un tiempo revolucionario, un tiempo maravilloso, en el cual, sobre todo las personas a las que nos gusta la historia, vivimos una revolución tecnológica que permite llevar la historia que nos fue legada a un revisionismo que en mi caso considero que debe ser urgente y prioritario. Los avances en la tecnología, por ejemplo, el acceso o la economía en el acceso a los detectores de metales, por ejemplo, ha llevado a nuevas generaciones de personas a interesarse muchísimo por la historia, porque bueno, encuentran una pieza, quieren saber de dónde viene, a qué perteneció, a qué parte de la historia, de dónde se encuadra esa pieza. Entonces eso lleva a que la historia nuevamente pase de ser eso que nos enseñaron en la escuela, que quizás podía ser tedioso para algunos, no es mi caso, que siempre me gustó, pero tiene un nuevo valor hoy por hoy. Entonces, bueno, ese es uno de las tantas tecnologías, pero además tenemos algo que hace 10, 15, 20 años quizás no había, como es la disponibilidad de imágenes satelitales, la georreferenciación, un GPS, fotos con metadatos que permiten almacenar información de tiempo, hora, georreferencia de la foto, digitalización de documentos oficiales, acceso a la información. Hoy por hoy nosotros podemos estar viendo documentos digitalizados en el Archivo General de Indias de Sevilla en tiempo real, como podemos estar viendo documentos digitalizados por la Academia Nacional de Historia, el Archivo General de Entre Ríos. Y entonces pasamos de una historia en la cual, una historia muy academicista, en la cual uno lee los libros y te decían, porque fulano dijo tal cosa, según carta de tal fecha. Y hoy podemos ir a la carta directamente y leemos la carta completa y nos desasnamos completamente si era cierto, si no era cierto, el sesgo que hay en la carta, qué dijo antes de esa carta. Exacto. Entonces hay una nueva etapa que lleva a la historia un revisionismo urgente. Está bien. Matías, vos habías arrancado haciendo investigaciones, indagando en los campos donde fueron la batalla del Santa Rosa. Correcto. Esto surge a colación de un amigo que justamente con su detector de metal quería averiguar, bueno, respecto de esta batalla en particular para saber qué es lo que se podía encontrar, qué tipo de cosas. Entonces él me propone comenzar una investigación y así comenzó una peregrinación hacia aquellos campos de la colonia Sagastume hacia enero de 2021. Y bueno, lo primero que se hizo fue una entrevista con los lugareños, averiguando qué tipo de hallazgos se habían tenido, qué tipos de cosas se habían encontrado, y la verdad es que es abrumador las cosas que han aparecido para la gente que cultiva la tierra nada más. Entonces, si uno puede ir con una tecnología un poco más avanzada, se puede llegar a encontrar algo más. Entonces comienza también el proceso de encuadrar esa batalla adentro de la historia. Y con esto encontramos que responde a una etapa de la historia, principalmente entrerriana, que fue debidamente, llámese, censurada o alejada de la historia oficial. O sea, no es una parte de la historia que se enseñe en las escuelas de Entre Ríos, que corresponde a un periodo que en la historia oficial se conoce como Revolución Jordanista. Fue un periodo que dura 6 años, desde 1870 hasta 1876, donde, a colación de esto abro paréntesis, digo, más de una vez en este periodo de investigación y hablando inclusive con algunos abuelos, el relato oral de boca en boca hablaba de que en tal lugar enterraron las armas de la guerra. Y nosotros como entrerrianos nos preguntamos, ¿de qué guerra? Porque vos me podés decir la batalla, pero no, decían la guerra, y más de una fuente, y no solo a mí, sino a amigos también, le hablaban de las armas de la guerra. Y no estamos hablando de una batalla, una guerra es un conjunto de batallas, es un periodo de tiempo en el cual se desarrollan sucesivas batallas. Entonces la pregunta es, ¿qué guerra? O sea, ¿armas de qué guerra me estás hablando? Entonces eso lleva a investigar y resulta, porque vos decís, bueno, guerra, por ejemplo, guerra del Paraguay, 1865-1870. Bueno, podría haber sido la guerra del Paraguay, pero estamos muy lejos del Paraguay para que sean las armas del Paraguay. Claro, no, refiere a la guerra de Entre Ríos.
entre lo que fue el gobierno de Ricardo López Jordán contra las fuerzas nacionales. Sí, sí, claro, la batalla de Santa Rosa es una de todas las batallas que liberó López Jordán contra las fuerzas, en ese caso de Sarmiento, que fue el que mandó a invadir nuestra provincia de una manera bastante terrible. Pero en ese sentido, Matías, con el trabajo que hicieron con detectores de metales y demás, ¿qué encontraron ustedes? Nosotros, bueno, eso fue un proceso bastante interesante porque para poder acceder hay que solicitar permisos. Y en cada etapa de nuestro proceso, yo he contado con 2 equipos de trabajo distintos, se siguieron a rajatabla los procedimientos que cada dueño de campo fijaba, a fin de poder tener, porque ¿cuál es la idea de todo esto? Poder exponerlo, entonces, o sea, entrar de manera ilegítima a un campo y no poder después contar qué es lo que se encuentra, no poder documentarlo, no poder trasladar esa información, no nos sirve. Entonces se siguieron los procedimientos y en distintos lugares se fueron encontrando cosas. Se encuentran balas, por ejemplo, muchas veces para este periodo de tiempo se habla mucho de que estaba la ametralladora Gatling, que fue importada por Sarmiento después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que compró varias armas. Bueno, no, en este caso no se han encontrado ese tipo de cosas. Es más, la Gatling entró hacia la segunda revolución jordanista, estamos hablando de 1873, entró en el 72 y entró en acción en el 73, siempre 1800, siglo XIX, ¿no? Pero acá se han encontrado, por ejemplo, balas de fusiles Enfield, balas de fusiles Lawrence, balas tipo bola, cartuchos de metralla, esquirlas, partes de fusiles, y bueno, y después hay otra, no soy el único investigador que ha andado en esto, sino que ha habido otros varios, que también hablando con ellos me han comentado que se han encontrado de todo, bueno, y además los mismos lugareños. Uno de ellos encontró una bala de cañón, balas de fusiles de artillería tipo Krupp, que eran prusianas, de Alemania, después fue Alemania, pero en ese momento era prusiano. También han encontrado, bueno, hay un caso particular de un hombre que encontró un fusil, inclusive los restos del cristiano que murió con ellos. Pero a lo que voy es que un pueblo que no... Si negamos la historia, no podemos protegerla tampoco. Y al negar la historia, no le estamos dando el digno reconocimiento a aquellas personas, a aquellos criollos que estuvieron antes de las corrientes migratorias, porque el principal motor detrás de esto es que después de esa batalla, que no fue cualquier batalla, estamos hablando, según el informe de Río, el parte de guerra arriba, dice que López Jordán en esa batalla tenía un ejército, según él ve a través del anteojo, el anteojo que tenía él, una especie de telescopio, que el campamento de López Jordán tenía aproximadamente 9.000 hombres, más los 5 que él tenía, estamos hablando de 14.000 personas en el campo de batalla. Solo como para tomar dimensión de qué es lo que estamos hablando, la batalla de San Lorenzo de 1813, de San Martín y las fuerzas realistas, estamos hablando de 120 personas por parte de los granaderos a caballo y 250 realistas. Estamos hablando de 300, no llega a 400 personas en el campo de batalla. Y acá estamos hablando de 14.000 personas. Sí, sí, toda una Villa Elisa combatiendo, digamos, de un lado. Exactamente, claro. Exactamente, es impresionante. Como contrapartida también tenemos la batalla de Casero, donde estamos hablando quizá de 50.000 personas en el campo, 1852, ¿no? Pero no fue cualquier batalla, esta posiblemente fue, dentro de lo que fue el periodo de revoluciones jordanistas de 1870 a 1876, posiblemente la batalla más grande que se desarrolló en territorio entrerriano. Sí, sí, no, y además hay historiadores que le dan una importancia importante porque a partir de la derrota jordanista con todo el avance tecnológico que traían los porteños, ya no hubo chances para el federalismo después en el país, ¿no es cierto? Entonces en 1870 muere definitivamente el país federal y bueno, todo pasa a ser bonaerense. Matías, bueno, ¿y la idea final de esto que se plasmar en un libro todo lo que vas encontrando? Correcto, correcto. A medida que se va avanzando la investigación, se va redactando todo, se lleva registro de todo y eventualmente la idea es poder aunar todo el conocimiento en un libro. Pero déjame decirte que el principal motor detrás de esto, vuelvo de vuelta a lo que te decía, o sea, si no recordamos nuestra historia no podemos rendirle tributo a las personas porque corrieron ríos de sangre, Cristian, acá en ese periodo de tiempo, y no le estamos dando el reconocimiento que merecen. La fuente más generosa habla de que hay 200 personas enterradas en esos campos, consecuencia de la guerra, de la batalla, perdón, de Santa Rosa. El relato más... ¿Ustedes pudieron encontrar algo de resto humano más allá de...? No, yo personalmente no. Está bien, pero sí hay alguien que encontró un resto humano con un fusil. Correcto, probablemente un soldado del Ejército Nacional,
puesto que tenía un fusil Lawrence Jägerstutzen de 1853. Ese fusil fue elaborado en Austria y vendido a Estados Unidos a motivo de la Guerra de Secesión, fabricado exclusivamente para eso. Y ese fusil terminó en los campos de Santa Rosa. Está bien. Bueno, entonces hay distintas versiones que dan cuenta de una fosa común importante, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, uno de los relatos más interesantes lo tiene nuestro prócer local, nuestro escritor local, Francisco Francú, que en el libro El alma de mis pagos, si mal no recuerdo, 1943, ese es un libro maravilloso que todo elicense, bueno, en general los 3 libros, ya sea El faro de la cuchilla, El alma de mis pagos y Siguiendo la luz del faro, son 3 libros de lectura obligatoria, por lo menos alguna persona de Villa Elisa que ostente un cargo público. Porque deja saber las raíces reales de la que venimos y cómo se crea este pueblo. Y en ese relato, Francisco dedica un apartado en particular a Viviano Ruiz Díaz, que fue un veterano de las batallas de Caseros, tenía 34 años en el momento de la batalla de Caseros, 1852, y unos 70 años aproximadamente y en 1870 participó en la batalla de Santa Rosa. Y según los relatos orales de Viviano Ruiz Díaz, porque no nos olvidemos la forma en la cual Francú relata su historia, él va recabando historias a lo largo de su vida, aproximadamente hacia el año 1920, va y visita la estancia Santa Rosa, que fuera de Alejandro Irungaray, y en esa visita cuenta que se queda una noche y Viviano Ruiz Díaz, rodeando un fogón, sentado en una cabeza de vaca ahí, empieza a contarlo cómo se desarrolló la batalla y él llevaba nota. Entonces en su libro cuenta lo que le rescata a don Viviano. Y don Viviano habla de 2000 muertos, lo cual es bastante. No digo que no pueda ser porque la verdad es que hay distintas fuentes, citan distintas cantidades de personas, pero así sean 200 personas o sean 2000 personas, la verdad que parece poco ético estar sembrándole soja arriba a esos cristianos que están enterrados ahí. Y me parece prudente y oportuno esta etapa de la historia, rendir tributo a esos criollos que estuvieron antes de las corrientes migratorias, que a raíz de estas corrientes migratorias y la creación de escuelas nacionales, ¿no es cierto?, o escuelas normales, pensemos el concepto, uno más, normalización, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir normalizar? Poner bajo norma. Es crear la identidad nacional argentina, lo cual estoy orgulloso de ser argentino, ¿no? Pero en ese proceso de construcción nacional perdimos la identidad entrerriana. Y yo quiero ser argentino y entrerriano. Está muy bien. Entonces, de esta manera me parece que es la forma de rendir homenaje a aquellas personas, a aquellos criollos, como Viviano Ruiz Díaz, como Mercedes Martínez, tantas otras personas que anduvieron este territorio antes de las grandes corrientes migratorias. Está muy bien. Matías, la vamos a seguir, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto.